Adelante. Muy bien, buenos días. Bueno, ya nos conocemos y quienes no, mi nombre es Gustavo López, ya tuvo la amabilidad de presentarme Jesús. Y bueno, vamos a hablar hoy de dos cosas o dos temas que voy a invertir en base al programa, porque pues bueno, uno nos va a llevar a la otro y prefiero hablar primero de lo que tiene que ver con las curvas de ventilación, ¿no? Entonces, de lo más sencillo, de lo más básico vamos a partir. Realmente es un tema bastante amplio, bastante complejo, que en teoría se ven más bonitas las curvas, y ahorita lo vamos a ver a lo largo de la plática, que realmente cuando ya tenemos un paciente enfrente, ¿no? Hay muchas cosas que cambian, la mecánica pulmonar cambia, incluso jugar a veces, yo he visto muchos cursos de ventilación en línea con ventiladores o con simuladores de ventiladores y pues todo se ve muy bonito, ¿no? La realidad es que con nuestros pacientes las cosas cambian mucho, pero bueno, tenemos que partir de algo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar hablando de lo que son las curvas de ventilación o con los conceptos básicos de las curvas de ventilación, ¿no? Para poder saber o entender, que posiblemente algunos de ustedes sepan, pues bueno, primero tenemos que tratar de qué es o qué son las curvas de ventilación, ¿no? Bueno, es una forma gráfica, normalmente en tiempo real, ¿sí? De cómo se está realizando o cómo está haciéndose la ventilación mecánica, ¿no? Si nosotros lo tradujéramos o lo asimiláramos, pues es como el SG del corazón, o sea, es algo en tiempo real de lo que está sucediendo en ese momento y en cada una de las ventilaciones que nosotros estamos haciendo con nuestros equipos de ventilación mecánica, ¿no? Entonces, pues es una forma gráfica en tiempo real de lo que estamos haciendo durante la ventilación mecánica, ¿no? Obviamente, pues bueno, el uso de lazos y curvas generados por la relación entre el paciente y ventilador, ¿sí? Son desplegados en las pantallas de los ventiladores y normalmente pues tienen como objetivo diagnóstico la prevención y la corrección de problemas principalmente generados durante la ventilación mecánica, ¿no? Que esto pues bueno es ser parte de la práctica médica de todas las personas que estamos con pacientes con cuidados respiratorios, ¿no? Todos debemos de saber qué es, ¿no? Entonces, ¿para qué usamos las curvas de ventilación? Bueno, es una forma de monitoreo visual para ver las propiedades mecánicas, para ver problemas técnicos, para ajustar mejor el ventilador, ¿sí? Y como en este caso, pues para enseñanza y adiestramiento, como este y muchos otros casos que seguramente ustedes van a tener, ¿verdad? Y bueno, ¿cuáles son las variables que utilizamos para las gráficas de ventilación? El flujo, que es el fluido que se mueve con cierta velocidad en un determinado tiempo. El volumen, que es el fluido estático contenido en un recipiente. Y la presión, que es la fuerza ejercida sobre un área determinada, ¿no? Nosotros normalmente usamos litros por minuto en flujo, mililitros en volumen o litros y centímetros de aguas en la presión. Y el tiempo, pues no es más que una medida o una referencia para cuantificar, ¿no? Son las que nosotros utilizamos. Entonces, lo primero, bueno, las curvas de flujo en la ventilación mecánica. Entonces, una gráfica temporal, la curva de flujo contra tiempo, normalmente tiene una deflexión positiva y una deflexión negativa, ¿sí? Representa la velocidad a la que entra y sale el flujo del pulmón o del componente mecánico, ¿sí? Tenemos flujo inspiratorio, flujo expiratorio, y normalmente la cuantificamos en litros por minuto y muy raras veces en mililitros segundo, ¿no? Eso es ya para lo segundo para cálculos muy finos de mecánica ventilatoria, ¿no? Entonces, esta es una curva de flujo para la ventilación espontánea, ¿sí? Esta es la inspiración, ¿sí? Cuando el paciente hace una inspiración, inicia de lo que llamamos flujo cero, inicia, este es el flujo máximo o flujo pico, ¿sí? Y este es el término de la inspiración. Esta es una ventilación espontánea, normalmente pues un poco de flujo sinusoidal, ¿sí? A demanda del paciente, y después viene pues obviamente la fase exhalatoria, ¿no? Entonces, esta es la fase exhalatoria, este es el flujo inspiratorio máximo, ¿sí? Perdón, flujo exhalatorio máximo,
y normalmente también debe de regresar a cero. Es decir, todo lo que entra debe de salir. Inicia en cero, termina la inspiración en cero y viene la exhalación y vuelve a regresar o debe de regresar a cero. Esto es para la ventilación espontánea, ¿sí? Esto sería para una curva en ventilación mecánica con una curva de flujo cuadrada. Es decir, cuando nosotros programamos el ventilador en forma volumétrica, seleccionamos un tipo de curva y en este caso es cuadrada. Otra vez, inicia de cero, viene el flujo máximo que nosotros programamos, se mantiene constante ahí hasta que termina de entregar el volumen que nosotros hayamos entregado o programado y de ahí viene la parte exhalatoria, ¿sí? Y debe otra vez regresar a cero, ¿sí? Esta es una curva de flujo constante para el ciclo mecánico. El anterior, dijimos, es una ventilación espontánea. La mayor parte de los ventiladores tienen por lo menos dos curvas, que es la que ustedes eligen, la cuadrada y la desacelerada, ¿sí? Algunos traen la sinusoidal, ¿sí? Ya muy pocos. Y la acelerada ya, solo he visto por ahí algunos equipos, la verdad es que ya no tiene ninguna utilidad, ya no tiene justificaciones clínicas, ya no se utiliza. Lo que nosotros debemos utilizar principalmente es cuadrada y desacelerada, que es lo que traen la mayor parte de los equipos de ventilación, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la cuadrada? El flujo se mantiene, el que hayamos programado, y pasa a la exhalatoria. El desacelerado llega al flujo pico máximo que ustedes programaron en el ventilador, ¿sí? Y empieza a descender y pasa a la fase exhalatoria hasta que termina de entregar el volumen corriente. En el caso de la sinusoidal, si la tuviesen, pues empieza a subir lentamente hasta que alcanza el flujo pico máximo y de ahí se desacelera hasta entregar el volumen y entonces pasa a la fase exhalatoria, ¿sí? Ustedes decidirán cuál es la curva de acuerdo a la estrategia ventilatoria. Aquí nada más estamos hablando de la forma, ¿no? Lo que habíamos dicho anteriormente, la curva exhalatoria normalmente termina cuando termina, ahora sí que de entregarse o de entregarse el volumen programado con el flujo que nosotros hayamos seleccionado, viene un flujo pico máximo exhalatorio y una terminación de la exhalación, ¿sí? Todo esto hasta donde antes de que inicie el nuevo ciclo es el tiempo exhalatorio, ¿sí? Y normalmente, como lo he dicho, tiene que regresar a cero. Desde que inicia hasta que termina es el tiempo total del ciclo ventilatorio, ¿no? ¿Sale? Lo que sí cambia es normalmente para la ventilación controlada por presión, ¿sí? La curva de flujo normalmente es desacelerada ahí siempre y luego viene la exhalatoria. Cuando utilizamos ventilación controlada por presión, no vamos a ver curvas cuadradas, no vamos a ver curvas sinusoidales, más bien vamos a ver curvas de flujo desaceleradas siempre, ¿no? Entonces, aquí está el flujo inspiratorio máximo que se alcanza, ¿sí? Todo esto es el tiempo que ustedes hayan seleccionado, flujo pico exhalatorio y debe de regresar otra vez a cero, ¿sale? En el caso de los ventiladores neonatales, ¿sí? Es muy común ver este tipo de curvas, la curva de flujo, que vemos que el ciclo mecánico, ¿sí? Llega a cero, pero no pasa a la fase exhalatoria, llega a pasar inclusive durante la ventilación controlada por presión cuando tenemos tiempos inspiratorios muy largos y flujos muy altos, ¿sí? Y esto se mantiene, ¿sí? Es decir, no inicia la exhalación, y este periodo de tiempo se llama la ventilación con flujo cero, ¿no? Entonces, como una pausa inspiratoria, si quisiéramos llamar así, pero esta es como se vería en la curva de flujo. Ahí baja, exhala y después viene y otra vez tenemos que ver que inicia de cero y regrese a cero siempre, ¿sale? La curva de presión, bueno, otra vez es temporal, siempre es positiva, predominantemente sí vamos a ver de repente componentes negativos, y ahorita vamos a ver, representa la presión en la vía aérea. Hay dos componentes, inspiración y exhalación, y normalmente está cuantificada en centímetros de agua. Cuando hay ventilación espontánea en el paciente, es cuando vamos a ver en la curva de presión una deflexión negativa.
y la exhalación es positiva de la línea de base de donde nosotros partamos, que en este caso podríamos decir que esta es una curva de CPAP de 5 centímetros de agua, ¿no? Si el paciente no tuviera CPAP o si a nosotros nos graficaran, entonces estaríamos aquí en cero, ¿no? Inspiración negativa, exhalación positiva, ¿sí? El ciclo mecánico, no, ¿no? En el ciclo mecánico todo es positivo. Inspiración, exhalación. Siempre, 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 ¿no? Incluso aquí, bueno, lo que nosotros cuando, algo que se ha dicho mucho es cuando desde lejos uno puede ver la curva de presión y saber si estamos en volumen o en presión, ¿sí? Porque la ventilación por volumen siempre se va a ver así como aleta de tiburón. Y en la ventilación por presión cambia a un poco más cuadrada, ya depende de nosotros cómo pongamos el ventilador, ¿no? Esta es la presión pico máxima, ¿sí? Todo esto es la inspiración y todo esto es el ciclo mecánico. Y lo mismo, inicia desde cero y debe de regresar a cero, a menos que tengamos PIP, entonces iniciará donde tengamos el PEP, perdón, ¿sí? Cuando utilizamos ventilación controlada por presión, normalmente ya no es aleta de tiburón, sino sube, se mantiene en la presión inspiratoria programada y luego viene. Pero es lo mismo, siempre es positiva y regresa a cero. Solamente vamos a ver deflexiones negativas, dijimos, cuando el paciente inicie la ventilación, ¿sí? Como en este caso, ¿no? Aquí es un paciente que está en cero, hace una ventilación espontánea que cruza el umbral de sensibilidad que nosotros y entonces el ventilador lo asiste. Esta es la única forma o es de la única manera que vamos a ver reflexiones negativas en la curva de presión. Por ver el tipo de curva, yo diría que está en ventilación por volumen. ¿Sí? Ya dijimos en ventilación por volumen, las vamos a ver un poco más como aleta de tiburón, en ventilación controlada por presión, la curva de presión se va a ver un poco más cuadrada. ¿Sale? Entonces, si tiene PEP, ¿sí? Entonces ya no parte de cero, sino del PEP que nosotros tengamos, tanto el ciclo mecánico como el espontáneo, ¿no? Sería PEP si hay ciclo mecánico, sería CPAP si es solamente ventilación espontánea, ¿sí? La gráfica de volumen es temporal, siempre es positiva, otra vez representa el volumen que está entrando al pulmón, o el volumen tidal, o el volumen corriente, o el volumen circulante, ¿sí? Y tiene dos componentes, inspiración, expiración, normalmente cuantificada en litros o en mililitros, ¿sí? Siempre la vamos a ver así, sea volumen o presión. La curva de volumen siempre se va a ver así como aleta de tiburón. Esa no va a cambiar porque representa cuánto gas está entrando a nuestro pulmón. ¿Sale? Entonces aquí, bueno, vemos las tres juntas, volumen, flujo y presión para una ventilación espontánea, ¿sí? Espontánea negativa, ¿sí? En la inspiración y positiva en la exhalación. Aquí siempre positiva la inhalación, negativa la exhalación y aquí siempre positiva, ¿sí? Entonces, lazos o loops durante la ventilación mecánica, ¿no? Los lazos o loops durante la ventilación es la unión de dos o más curvas. Las más comunes, que hay más, cada fabricante puede emitir nuevas de acuerdo también a lo que el ventilador tenga, ¿sí? O con las herramientas que tenga cada ventilador, pero las más comunes son volumen-presión, que nos ayuda a cuantificar la distensibilidad pulmonar del paciente, y flujo-volumen, que nos ayuda a definir la resistencia que hay en la vía aérea de esos pacientes, ¿sí? Entonces, estos serían los lazos o loops, flujo-volumen, ¿sí? Puede ser volumen-flujo, dependiendo del fabricante, ¿sí? Donde entre el gas, ¿sí? Esto sería, digámoslo así, este es el flujo, este es el volumen, y luego viene la exhalación. Aquí es volumen, contrapresión, inspiración y exhalación. Y así es como las deberíamos de ver, ¿no? Es decir, siempre un origen y ahí debe de regresar donde inició, ¿sí? Si nosotros trazáramos una línea, aquí en medio de las dos, se debe de ver de los dos. Ahora sí que de donde nace a donde llega, ¿sí? Si trazáramos una línea en medio imaginaria, de los dos lados debe estar igual para hablar de que tenemos un buen lazo, y lo mismo aquí, ¿no? Puede ser esto un poquito más largo, eso no cambia dependiendo, ahorita vamos a ver, ¿sí? Pero también desde el origen y al origen debe de regresar, ¿sí? Entonces, así es como deben de verse los loops o los lazos.
¿sale? Entonces, ¿cuáles son las situaciones que nosotros podemos encontrar con las curvas y los lazos a través de la ventilación mecánica? ¿Sí? Primero, pues bueno, la resistencia en las vías aéreas que cambia, el famoso autopip. Podemos valorar la efectividad de un tratamiento que nosotros demos con broncodilatador, llámese a través de MDI o a través de nebulización o de ahora con las mallas vibratorias. La distensibilidad, si el flujo es adecuado, si tenemos fugas, si hay obstrucción, si tenemos sobredistensión, si la presión pico es muy alta o la presión máxima es muy alta, y las asincronías, ¿no? Las asincronías, honestamente, no las vamos a tocar. Ese es un tema muy aparte. Ese es un tema muy completo que también se tiene que tocar en algún momento o deben de tener una charla, porque, bueno, es un tema un poco más largo y más complejo de este tipo de cosas. Inclusive hay cursos de asincronías ventilatorias que son horas, ¿no? No una hora. Entonces, pero hoy no vamos a tocar mucho de asincronías, pero eso es a través de las curvas de ventilación, nosotros detectamos estas asincronías, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar, por ejemplo, este es aumento de la resistencia de la vía aérea, ¿sí? Entonces, este paciente, ¿sí? Tenemos una reducción de la velocidad del flujo expiratorio, ¿sí? Es decir, el paciente sí tiene una inhalación normal, por aquí hay una pequeña, lo que habíamos dicho, una curva de flujo cero, es decir, termina la inhalación y no sucede la exhalación, y luego ya viene la exhalación, ¿sí? Y si ustedes se fijan, esta exhalación en lugar de ser rápida y regresar, es alargada, 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 ¿sí? Y eso nos está hablando de que hay algo, para empezar, esto es muy corto y después esto es muy largo. Esto nos está hablando que la vía respiratoria se está colapsando o se está cerrando prematuramente y no permite que el gas salga, ¿sí? Entonces, esto puede ser, ¿sí? Esto se traduce en larga exhalación y puede crear incluso atrapamiento, ¿no? ¿Cómo nosotros logramos reducir eso? Bueno, tal vez si reducimos, si tenemos tiempos inspiratorios muy largos, podemos reducirlo dándole más tiempo exhalatorio. Tal vez broncodilatadores, si el paciente tiene un espasmo o un cierre de la vía aérea, un EPOC, un broncoespasmo, etcétera. Tal vez sea un moco por ahí que esté haciendo este efecto de válvula, ¿sí? Y en muchas ocasiones también se puede ver a que el tubo es demasiado largo. Entonces es importante que nosotros pues tengamos los tubos, pues bueno, no como en telenovela, ¿no? Que nomás ahí está un pedacito en la boca, no, pero tampoco que parezcan popotes, ¿verdad? Eso también nos ayuda al crear aumento de la resistencia, este retardo en las exhalaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se vería antes y cómo se ve después cuando nosotros ya corregimos el problema, ¿no? Inspiración, exhalación, ¿sale? Entonces, esto es algo que sí, sí puede llegar a pasar, ¿no? ¿Sale? Atrapamiento, ¿no? El famoso autopep, ¿sí? Si ustedes se fijan, aquí está el ciclo mecánico, ¿sí? Digamos, de la inspiración. Luego viene la exhalación y se alarga, algo así como lo anterior. Y antes ¿sí? De que termine de salir el gas, o sea, de que esto regrese a cero, viene el nuevo ciclo mecánico, ¿sí? Entonces observen que la inspiración, ¿sí? El siguiente ciclo inicia mucho antes de que regrese al valor a cero que hemos comentado, ¿sí? Esto normalmente es o lo conocemos como el autopip o el atrapamiento de gas, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos corregir? Pues a veces, en muchos casos, tenemos una frecuencia respiratoria muy alta y por tanto el tiempo exhalatorio es muy corto. Entonces, podemos reducir la frecuencia. Disminuyendo tal vez el volumen o la presión puede ayudar, dependiendo si el paciente lo permite. Otra vez, agregando broncodilatadores, porque puede ser un cierre de la vía respiratoria, un cierre prematuro de la vía respiratoria. Y en muchos casos, pues con las famosas que ya hablamos de etiquetar el PEP en otra charla, pues agregando PEP o etiquetando un buen PEP podemos eliminar, precisamente atrapamiento de gas, ¿no? Entonces, una vez que lo corregimos, debemos de verlo de esta manera,
la curva de flujo contratiempo, ¿sí? Inspira, bueno, flujo pico exhalatorio y debe regresar a cero antes del siguiente ciclo mecánico. Si ustedes ven que no regresa a cero, entonces acuérdense que ese es gas que se está quedando en el pulmón principalmente, ¿vale? Ok. También, bueno, vemos la efectividad de un broncodilatador, ¿no? Aquí tenemos un paciente, inspiración, y la exhalación, si ustedes otra vez se fijan, este es el lazo de flujo contra volumen, ¿sí? En lugar de, habíamos dicho que se viera un poco todo parejito, aquí como que se cierra antes y se empieza a alargar, 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 ¿no? Entonces, al final, la salida del gas, esta forma cóncava, se da porque el gas empieza como que a salir muy lento y muy bajito, y entonces eso es por una obstrucción en la vía respiratoria principalmente, ¿no? Entonces, a veces con solo dar broncodilatadores, también puede ser un moco asesino, ¿sí? Nosotros corregimos el problema para que el lazo se vea lo más bonito, lo más parejo, otra vez, que se vea muy similar o por lo menos una forma adecuada, ¿no? Y no se vea como lo estábamos viendo, que más o menos iba bien y de repente se acorta, ¿sí? Cuando llega a 100 litros por minuto y empieza a salir mucho más lento, ¿sale? Entonces, esta es una comparativa donde nosotros podemos ver que con el broncodilatador, a lo mejor un espasmo expiratorio, que hacen sus efectillos, ¿no? Dijimos que podemos ver distensibilidad pulmonar a través de lazo, volumen, presión, ¿sí? Nuestro lazo, dijimos, debe de ser por lo más bonito, ¿sí? Medio alineado, no debe de estar ni muy pegado a la línea de acá, ni muy pegado a la línea de acá, ¿sí? Entonces, debemos de poner una histéresis o una línea en medio y debe de estar parejito. Pero nosotros vemos que esta curva se mantiene en forma, pero empieza a bajar, nos está hablando de que este paciente está disminuyendo su distensibilidad pulmonar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empieza con el mismo gas o hasta menos, si ustedes se fijan, aquí esta curva más o menos son como 450 mililitros y este pico son como 380, ¿no? Y aquí la presión pico máxima de andar como en los 28 centímetros de agua. Esta es una curva de seguramente está en ventilación por volumen y aquí ya está alcanzando los 43, 44 centímetros de agua. Es decir, la distensibilidad está cayendo y eso me está creando que entre posiblemente menos volumen y o también esté generando mayor presión. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros podamos corregir o podamos darnos cuenta de qué está sucediendo, ¿no? Entonces hay que considerar que a veces nosotros estamos programando volúmenes o frecuencias, volúmenes pequeños o frecuencias muy altas y eso nos hace una caída del lazo de presión y nos da marca baja extensividad. En algunos pacientes, pues bueno, hay que considerar la hipercapnia permisiva precisamente y no tener frecuencias tan altas. Y cuando tenemos pacientes neonatales con este tipo de curvas tan acostadas, que nos marcan una extensividad tan baja, pues bueno, a lo mejor hay que, si es un recién nacido con un síndrome de distrés respiratorio, tendremos que pues, utilizar surfactante pulmonar, ¿no? Entonces, para que no se vaya a su caída, sino que se mantenga lo más bonito, lo más fisiológico posible, si lo queremos llamar así. ¿Sale? Cuando también nosotros programamos, sobre todo en la ventilación por volumen, porque al final en la ventilación por presión, acuérdense que una de las ventajas es que el flujo es a demanda, pero en la ventilación por volumen ustedes lo programan, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que en la ventilación por volumen, en la curva presión-tiempo, la vemos como que la curva sube y baja, ¿sí? Como si el paciente hiciera una o dos, tres respiraciones sobre la curva, pues eso nos habla de un flujo insuficiente, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es aumentar el flujo pico porque el paciente requiere más o a veces disminuir los tiempos, utilizar rampas más rápidas o si es necesario hasta incrementar la sensibilidad del ventilador, ¿no? Para evitar precisamente este tipo de curvas con el que el paciente inspira y como que no le alcanza el flujo y vuelve a inspirar durante el ciclo mecánico. Debemos de verlas, dijimos, por lo más lisas posibles, ¿vale? La fuga, que eso es lo más común que nosotros vamos a ver, la fuga la vamos a ver a través del lazo flujo-volumen. Dijimos que empieza en cero y debe de regresar a cero. Y si ustedes se fijan en la exhalación, no regresa a cero, ¿sí? Entonces, eso me está hablando de que parte del gas que entró se está perdiendo, ¿no? Debe de regresar a cero, hay que verificar el circuito, hay que aspirar, hay que checar el tubo.
De ser necesario y si hay posibilidad, sabemos que ahorita por el tipo de pacientes que manejamos COVID, no siempre es factible cambiar el tubo endotraqueal, pero bueno, cuando no lo sea y tengamos la oportunidad hay que cambiar, sobre todo si me genera fuga. En los niños, por ejemplo, en los recién nacidos que no tienen globo, pues obviamente a veces por la urgencia ponemos un tubo pequeño, pero si quedó pequeño hay que considerar, ¿no? Y hay que considerar también de que se está generando autopip, ¿no? Entonces hay que hacer y etiquetar un buen PEP para evitar este tipo de problemas, ¿sale? Entonces esto es con fuga, esto es sin fuga, ¿sí? Obstrucción, esto normalmente se da, digámoslo, en pacientes que tienen un atrapamiento, se ve muy cuadrada y después muy corto en la exhalatoria, ¿no? Esto es por la obstrucción de la vía respiratoria, ¿sí? Y lo conjuntamos y si todavía volteamos a ver la curva de flujo-tiempo, vamos a ver precisamente que no regresa a cero tampoco, ¿no? Entonces, esto es una obstrucción, esto es algo, un cierre de la vía respiratoria, algo que no está dejando que el gas salga. Entonces, necesitamos utilizar broncodilatadores, aspirar al paciente o reducir el tiempo inspiratorio dependiendo cómo esté programado el ventilador, ¿no? ¿Sí? Entonces, acuérdense, debe de regresar a cero, ¿sí? Una vez que nosotros hayamos corregido el antes y el después, ¿no? De cada una de las curvas. Esto cuando tengamos obstrucción. Y estas son de las fallas más comunes que vamos a ver con nuestros pacientes en ventilación mecánica, ¿no? Otra razón que llega a darse muy común precisamente es cuando nosotros utilizamos flujos pico muy elevados, la curva de presión se va y luego baja, ¿no? Aún sin nosotros ponerle pausa, ¿sí? Entonces, cuando esto sucede, pues lo que nos está hablando es que estamos entregando demasiado flujo pico. Hay que corregir y poner un flujo pico más bajo para que tengamos curvas o mesetas o rampas para que tengamos curvas un poquito más bonitas y no con estos picos tan marcados, ¿no? Entonces hay que utilizar rampas, hay que ver si no hay obstrucción en la vía respiratoria, a veces hay agua en los circuitos y otra vez la obstrucción se puede dar porque el tubo está obstruido, como vamos a ver en algunos ejemplos, ¿no? Esto, bueno, nada más es el efecto de la curva de flujo, ¿sí? Si yo cambio la ventilación por volumen, el tipo de curva cuadrada, desacelerada, sinusoidal, pues cómo cambia la curva de presión, ¿sí? Solo con el hecho de cambiar, ¿no? Entonces, a veces eso, obviamente, cuando utilicemos curvas cuadradas, en ventilación por volumen, vamos a tener presiones picos más altas que cuando utilizamos curvas desaceleradas o sinoidales si es que la tuviésemos, ¿no? Entonces, ya es decisión del usuario, de acuerdo a la estrategia, cuál es la curva que vamos a utilizar, ¿sí? Cuando utilizamos también, en algunos casos, vamos a ver esta curva de presión. Esto es lo que nosotros veríamos cuando aplicamos meseta inspiratoria, ¿no? Una presión pico, luego viene la meseta, ¿sí? Que es esta parte, y luego viene la exhalación, ¿sí? Entonces, esto es lo que deberíamos de ver, así deberíamos de ver la curva normalmente. Pero si nosotros vemos que este pico es muy alto y luego la presión de meseta cae, así de este tamaño, bueno, estamos hablando de que hay muchos problemas en la resistencia inspiratoria, ¿no? Y a lo mejor aquí tendríamos que buscar una forma de aumentar o etiquetar un mejor PEP para evitar este tipo de lazos, ¿sí? Porque tenemos una resistencia muy alta, ¿no? A veces nosotros somos los causantes de estas curvas, pero cambia un poco, no es tan ancha, porque habíamos dicho, utilizamos flujos picos muy elevados para estos pacientes, ¿sí? Entonces sube súbitamente y luego baja rápido y se mantiene el tiempo de meseta, ¿no? O cuando nuestro paciente tiene una distensibilidad muy baja, vamos a ver este tipo de curva como que alargada, alargada, alargada y luego ya hacer la pausa, ¿no? Entonces, estas curvas o la forma de esta curva nos va a decir, ¿sí? Cómo se encuentra el paciente o qué cambios está. Podemos iniciar la ventilación mecánica así y después experimentar cualquiera de estas cosas que nos estará dando al final un diagnóstico, ya sea por el aumento de la resistencia, por el aumento que alguien le aumentó el flujo pico o porque el paciente está perdiendo distensibilidad.
o está cayendo, y si todavía esto lo corroboramos con el lazo de volumen contra presión, entonces sí, pues vamos a corroborar que hay problemas en la vía respiratoria, ¿vale? Y lo que habíamos dicho, ¿no? Bueno, el punto de inflexión, siempre hay que buscar el PEP adecuado, el que a nosotros nos convenga, ¿sí? Buscar el etiquetamiento del PIB para evitar, ¿sí? Tener colapsos o exceso de entrega de presión al inicio, ¿no? Necesitamos siempre etiquetar nuestro PEP para hacer maniobras de reetiquetamiento de PEP, cualquiera que ustedes utilicen, de acuerdo a lo que vimos la vez pasada u otras, ¿sí? Pero siempre hay que etiquetar un PEP para evitar precisamente que tengamos ciclos, ¿sí? Como en que hay 0 y toda una muy buena parte de la inspiración, lo que hace el ventilador solamente es tratar de vencer la resistencia de la vía respiratoria y hasta que abre la vía respiratoria, ¿sí? Entonces, entra el gas y luego ya viene la exhalación. Acuérdense que esto, pues al final, si nosotros lo dejamos así, vamos a causar, más daño a estos pulmones, ¿no? Entonces, la parte de las asincronías, que es lo que yo les decía, que no vamos a tratar el día de hoy, ¿sí? Será pues principalmente por errores en los flujos, lo que llamamos el doble trigger o el doble gatilleo, llaman, si ustedes ven algún tutorial en YouTube de asincronías de Sudamérica, tienden mucho a decir gatilleo a la sensibilidad, ¿no? Entonces, doble gatilleo o doble disparo, ¿sí? Y una sensibilidad mal programada para nuestro paciente. Son algunas de las asincronías, ¿no? Hay muchas más que nosotros pudiéramos ver a través de los lazos de ventilación, pero les digo, eso pues sí es un tema un poquito más largo, más detallado, ¿sí? Sobre este tipo de asincronías que vemos mucho en la ventilación mecánica y que yo les podría decir, estos temas de asincronía salieron gracias a que hay curvas y que ahora podemos analizar esas curvas, ¿no? Entonces, eso es lo que ahorita, por